Económico, dándole la bienvenida al profesor Roberto Urrunaga. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Lucho. Hay este libro, digamos, que acaba de sacar, Beneficios Sociales de la Electrificación Rural. Un poco, ¿qué es lo que busca el libro? Correcto. En realidad el libro es de varios autores, varios profesores de la universidad. En realidad en la carátula salen los nombres, son 5 profesores, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos en el Centro de Investigación fue producir una investigación en realidad solicitada por el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas necesitaba actualizar los beneficios sociales de los proyectos de electrificación rural para poder evaluarlos vía el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿de acuerdo? El SNIP, así es. Y entonces lo que hizo fue un concurso, ¿no?, en el cual se presentaron varias instituciones y, bueno, la institución ganadora fue el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Y como producto, digamos, de ese estudio, lo que había que hacer era discutir metodologías alternativas, ¿de acuerdo? No necesariamente casarse con las metodologías ya establecidas para la estimación de los beneficios hoy en día vigentes. Y luego de esa discusión metodológica, hacer una estimación de los beneficios al año 2013, ¿de acuerdo? Sí, lo importante para que la gente nos entienda es, si va a haber algún plan de electrificación rural, la idea es saber medir primero cuál va a ser el impacto si es que se va a llevar electrificación, digamos, a ciertas ciudades. Correcto. De forma tal que podamos comparar probablemente o definir si empezamos por acá o empezamos por otro lado. Eso es bien importante lo que precisas, porque efectivamente hace ya varios años, ¿no? En general el país tiene como herramienta precios sociales para poder estimar los beneficios de los proyectos. Es decir, no se trata simplemente de decir, porque yo creo que tal proyecto no es bueno, lo hacemos, ¿no? Hay que demostrarle al país que efectivamente los proyectos que estamos haciendo, si bien pueden algunos no ser rentables desde el punto de vista privado, ¿de acuerdo?, sí son rentables desde el punto de vista social. Entonces hay que demostrarles que los beneficios que genera sobre la población un proyecto X son mayores a las inversiones que tiene que realizar el gobierno con la plata de todos los peruanos. Así es, y digamos, para poner un ejemplo bien sencillo, si un proyecto vale 100 soles y probablemente ese proyecto, quien paga el proyecto, que somos todos los peruanos, a través de los tributos, ese proyecto probablemente específicamente no retorna directamente en efectivo un sol o 2 soles o 3 soles. La pregunta es, por lo menos esos 100 soles que se ha invertido, digamos, ¿está generando algún tipo de eficiencia en la economía de forma tal que las personas que están hoy, si antes, digamos, ganaban 1.000 soles, ahora están ganando 1.300 y por lo tanto esa inversión de 100 impactó no directamente en la entidad, pero sí en la economía, ¿no? Entonces ahora la economía se mueve 300 soles más, digamos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, que efectivamente genere posibilidades de mayores ingresos en el futuro, como tú mencionas, o puede ser que le permita reducir costos. Así es, ¿no? Por ejemplo, uno de los beneficios que recibe la población es el acceso a la información, que ya accedía a la información con radios y televisión, pero con insumos para poder usar esa radio, para poder usar esa televisión, mucho más caros que lo que son producto de la conexión a una fuente de energía tipo electricidad. Me explico. En el caso del uso de la radio en una población, en una localidad rural no conectada, o sea, no interconectada al sistema de electricidad, típicamente lo que hacen es usar pilas. En el caso de una televisión, típicamente lo que hacen es usar una batería de auto, que hay que estarla pues recargando, ¿no?, regularmente, no necesariamente en esa localidad que no tiene acceso a electricidad, sino desplazando la batería a otra localidad con todo el costo de tiempo, ¿no?, de transporte, y luego regresar, ¿no es cierto?, para poderlo usar en el centro. Y entonces al final uno no puede tener acceso ni a la radio ni a la televisión de manera permanente y, como te digo, encima mucho más caro porque están comprando permanentemente pilas o recargando la batería de auto. Claro, es decir, de repente uno en la ciudad dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el impacto pues, de las pilas, ¿no? Pero en realidad cuando tú miras población rural, donde probablemente los ingresos son bastante bajos, el impacto que tiene, sí, pues la compra de las pilas dentro del presupuesto para poder escuchar radio, ya no es como en la ciudad, sí te impacta el presupuesto. Entonces, totalmente. Entonces electrificación probablemente se mire de otra forma. Es fundamental. Por ejemplo, ahí te he puesto, ¿no?, una situación, pero hay otros beneficios que también hemos estimado. Uno, claro, es el de iluminación. Vamos a unos cuadros que gentilmente nos has traído. Vamos al primer cuadro sobre los electrodomésticos. Acá en la ciudad probablemente no estemos pensando, digamos, cómo en las áreas rurales están utilizando los electrodomésticos, porque acá son, digamos, de uso constante. Así es. A ver, ¿qué es lo que nos muestra este cuadro? ¿Cuáles son los electrodomésticos que suelen usarse en el área? Este cuadro, digamos, hay que compararlo inmediatamente con el siguiente que vamos a ver también en pantalla. De acuerdo. El primero es el uso de electrodomésticos de los hogares rurales ya electrificados.
y el siguiente va a ser el de los electrodomésticos que utilizan los hogares no electrificados. De acuerdo. Entonces, ahí se puede ver, por ejemplo, que lo que de lejos utiliza mucho más, ¿no es cierto?, es televisión, y televisión a color, ¿de acuerdo? Se ve que el 77 o más porcentaje de la población de los hogares rurales electrificados utilizan ese electrodoméstico, por ejemplo. Básicamente para informarse, pero también para, digamos, distraerse, ¿no?, como recreación, ¿ok? Sí. En segundo lugar, utilizan refrigeradora, que está, digamos, pegado hacia el lado derecho, ¿no? Casi con 33% de los hogares utilizan refrigeradora. Y luego, digamos, menos relevante quizás para fines de los beneficios, licuadora. Y el otro importante es la radio, ¿no?, con alrededor del 25%. De acuerdo. Si podemos pasar a la siguiente lámina, ahí se ve la gran diferencia. El uso de electrodomésticos de los hogares no electrificados, en esencia lo que utilizan es básicamente radio y televisión, como mencionas un rato, ¿de acuerdo? Refrigeradora, anótese 0%, equipo de música casi 0%. Entonces la radio siempre es importante, ¿no? Alrededor de un 64% de los hogares rurales no electrificados, y televisión un 16%. Entonces, ¿qué significa eso? Evidentemente que los hábitos de consumo, ¿no?, en este caso de uso de electrodomésticos de la población, cambian radicalmente en el mismo ámbito rural cuando pasan a estar electrificados. En parte, ¿por qué? Porque evidentemente se hace más barato el acceso a esos electrodomésticos, por ejemplo, la televisión, como decía, porque entonces ya no se tiene que usar la batería de auto, se utiliza simplemente el enchufe, ¿de acuerdo? Algo parecido con la radio. Entonces, se hace mucho más barato y naturalmente entonces la población está más informada y, digamos, con mayor recreación. Ahí, digamos, un poco la conclusión de estos dos primeros cuadros, y lo veo más o menos así, es que el antes de la electrificación y el después de la electrificación. Y sabemos bajo el estudio que después de la electrificación por lo menos van a haber dos cosas que van a suceder. La gente va a comenzar a utilizar mucha la televisión, y lo vemos en 78%, es casi, digamos, la mayor cantidad de gente va a utilizar televisión luego de que se electrifica el pueblo, digamos. Y el segundo es la refrigeradora. Así es. Pero ambos tienen un impacto, digamos, que de repente nuevamente en la ciudad es imperceptible, porque ya lo tenemos, estamos acostumbrados en el día a día, pero preguntémonos nosotros en todo caso, ¿qué pasaría si es que no tuviéramos ni televisión ni tuviéramos refrigeradora todos los días? Así es. Entonces, ¿y cómo impactaría, digamos, en la vida de alguien que, digamos, que no lo tiene, que lo pase a tener? Para comenzar, en el caso de la refrigeradora, que es algo tan común, digamos, en la ciudad, es el tema de la posibilidad de poder mantener alimentos. Correcto, así es, eso es lo clave. Es clave. Así es. Sí. Por ejemplo, principalmente quizás, ¿no?, mirando por regiones, en la costa y en la selva, por ejemplo, con el gran calor que hay, ¿no? En la sierra siempre, ¿no?, se nota, digamos, cuando uno mira la distribución, que se utiliza menos en parte porque justamente, digamos, no se valoran tanto los alimentos justamente por las temperaturas más bajas, ¿no es cierto? Pero un tema que resulta difícil de medir y que no lo hemos medido porque no es la manera tradicional de hacerlo, es, como tú bien mencionabas, el impacto en la calidad de vida de la población. O sea, estar acostumbrado, por ejemplo, en un caso, a tener una caja térmica y estar a cada rato comprando hielo seco, por ejemplo, ¿no?, para poder conservar un alimento, o simplemente tener que comprar alimento todos los días porque no puedes conservarlo, con lo cual de nuevo pierdes tiempo de comprar todos los días alimentos y además te sale más caro, ¿no es cierto? Versus tener algo tan básico como una refrigeradora, ¿no?, y poder poner ahí tus alimentos que te puedan durar una semana o más, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa calidad de vida no la estamos midiendo, pero sí estamos aproximándonos, digamos, con, por ejemplo, estimaciones del excedente del consumidor, con estimaciones de la sustitución de costos, como decía el caso de la pila, ¿no?, versus electricidad, que la reducción de costos es enorme, y si quieres después podemos hablar un poco sobre los resultados, digamos, que hemos obtenido, ¿no? Sí, pero para cerrar el tema con respecto a la calidad de vida, que entiendo que no es parte del estudio, pero que es importante, es muy importante, claro, es, digamos, imaginémonos un poco lo que ponías, el ejemplo que ponías. Parte del Perú es pobre porque no tiene, digamos, infraestructura. Parte de la infraestructura es electricidad. La pregunta es, ¿cómo impactará la electricidad en la vida de una persona pobre? Y lo que tú mencionabas en el tema del tiempo es vital. Es vital. Mucho de lo, es decir, probablemente si una persona se toma mucho de su tiempo yendo a buscar agua, correcto, yendo digamos, cargando la batería de un lugar a otro para ver el tema del televisor, o probablemente el costo de tiempo en ir a buscar todos los días alimento que no puedes mantener, te quita un montón de tiempo, obviamente, claro, para que puedas ser productivo, para que puedas trabajar. O simplemente ocio también, porque simplemente la población también necesita ocio, ¿no? Entonces, en lugar de estar con tu familia, digamos, distrayéndote, tienes que estar desplazándote a otro lugar justamente de eso. Lo mismo para el teléfono, ¿no es cierto? Hoy en día que la telefonía celular, digamos, se expandió bastante, sin embargo, ¿qué pasa cuando no tienes en tu localidad energía?
tienes que ir a cargar la batería a otra localidad. Entonces, para un costo unitario de la llamada tan barato, el costo del traslado es enorme, ¿no? Entonces te hace carísimo el servicio, ¿no? Sí, sigamos con el estudio, vamos al siguiente cuadro. Ajá. Y ustedes preguntaron, ¿cuánto usted, señor, está dispuesto a pagar por electricidad? Correcto. ¿Qué encontraron? Este cuadro es sumamente interesante. Bueno, como siempre hay una distribución amplia, ustedes pueden ver ahí, ¿de acuerdo? Pero en esencia se nota que se concentra, digamos, la población hacia valores, ¿no?, que están alrededor de los 90 soles, 60 soles, 50 soles, ¿no? Más o menos el 90% de la población no está dispuesta a pagar hasta 60 soles, digamos, ¿no?, por consumo al mes de electricidad, que no es un monto menor, de nuevo, para una localidad rural, ¿de acuerdo? ¿Que el ingreso promedio por familia será cuánto? El ingreso promedio, la verdad que no tengo el dato ahora, pero digamos el ingreso puede estar pues fácilmente, dado que el ingreso per cápita está alrededor de unos anuales, unos $5.000, digamos que mensuales estará pues en unos 400 más o menos a nivel nacional, pero evidentemente infla la parte urbana, entonces estamos hablando de repente de alrededor de unos $100 de repente, ¿no es cierto?, mensuales en el ámbito rural, y estás hablando acá de que, o sea, por lo tanto, unos menos de 280 soles, estás hablando de que más o menos una cuarta parte, una tercera parte en realidad, ¿no es cierto?, estarías dispuesto a pagarlo en electricidad, porque la gente sabe que efectivamente es básica la electricidad en sus condiciones de vida, y hoy en día probablemente en algunos casos están pagando más que eso. ¿De acuerdo? O sea, esta disponibilidad de pagar no quiere decir necesariamente que es lo que está pagando ahorita, ¿no es cierto? Sino que probablemente puedan ser reducciones o aumentos en otros casos de disponibilidad de pago respecto a lo que hoy en día... En todo caso, digamos, el punto en este cuadro es, las personas, a pesar de que tengan bajos ingresos en las áreas rurales, bajo la encuesta, están dispuestas a pagar. Exactamente, y eso ya te dice mucho. O sea, si una persona de bajos ingresos está dispuesta a pagar buena parte de esos ingresos en electricidad, significa que valora mucho la electricidad. Correcto. Eso es bien importante, no solamente para reconocer efectivamente el valor que le dan al bien, sino que probablemente con esa disponibilidad de pago no lleguen a cubrir los costos de instalación, digamos, digamos, la forma en la cual distribuíamos finalmente electricidad en la población rural, pero sí te da a entender de nuevo de que si se requiere un subsidio del Estado, el subsidio no tiene que ser total, ¿no? O sea, un cofinanciamiento se va a requerir, pero la persona está dispuesta a pagar. No está pidiendo regalo, eso es importante también. La gente no te pide un regalo, te pide, dame facilidad en la infraestructura y estoy dispuesto a pagar algo, por lo menos para financiar operación y mantenimiento y algo de la inversión, ¿no? De acuerdo. Pero eso en todo caso es bien importante, sí, porque, porque si nosotros pensamos, decimos, pero necesitamos electrificar, necesitamos, digamos, el 100% de subsidio, no, o sea, no necesitas el 100% de subsidio, las personas están dispuestas a pagar algo, y por lo tanto, parte de la torta de tributos que hay para poder, digamos, hacer infraestructura, va a ser importante igual ponerlo ahí, y parte del mantenimiento se podría pagar a partir de los ingresos de las mismas personas. El siguiente cuadro es motivos por los cuales se desea contar con la electricidad. Acá ya es, digamos, revelador el tema, porque es explícito que te dicen por qué están dispuestos a pagar. Y es lo que te lleva de alguna manera a concentrar los esfuerzos en estimar los beneficios ahí, ¿no? El primero, si bien dice comodidad, el de más abajo, digamos que es el más alto, en realidad se refiere justamente al tema de iluminación, ¿no? Comodidad entendido como iluminación, ¿de acuerdo? Porque hoy en día, en esencia, si no estás conectado, básicamente, ¿qué utilizas? Entre otras cosas, velas, o carbón, o lámparas, digamos, incluso hasta querosene. Una anécdota, ¿no es cierto?, es de que cuando hacíamos el estudio, el ministerio nos informó, nos recordó en realidad que el querosene ya está prohibido, el uso del querosene, ¿no es cierto? Por el tema de los insumos químicos para la droga. Y entonces, por lo tanto, no podíamos preguntar directamente por tema de uso de querosene. Sin embargo, es obvio que todavía la población sigue utilizando querosene, ¿de acuerdo? Entonces, el querosene está, en todo caso, escondido dentro del rubro otros, ¿de acuerdo? Pero, digamos, hay lamparines a eso. Entonces, por lo tanto, el tema de comodidad, digamos, como iluminación, es la principal, digamos, ventaja, digamos, de la electrificación. En segundo lugar se ve ahí el tema de justamente acceso a información o conocimientos, de nuevo vía radio y TV, ¿no es cierto? Y en tercer lugar aparece el tema de las horas adicionales de estudio de los niños en edad escolar, que es un aspecto bien importante, porque ahora, como vamos a ver en el siguiente cuadro, tenemos ahí ya el resumen de los beneficios, y básicamente los tres principales beneficios que nosotros hemos estimado son esos: iluminación, información vía radio y TV, y mejora en educación por mayores, digamos, niveles de
tiempos de estudio de la población, porque ahora tienen justamente luz para poder estudiar en lugar de utilizar con la vela, ¿no? Digamos, eso sería el resumen de todo el estudio. Así es. Pero nuevamente me gustaría que repitas, solamente para dejarlo claro y ya ir terminando la entrevista, ¿cuán importante es, por ejemplo, en el caso de la educación? La luz, ¿cómo impacta en la educación de la gente? Porque finalmente los chicos van a poder tener 2, 3, 4 horas más por lo menos para poder estudiar. Así es. Sobre todo en localidades donde la iluminación, el sol se va rápido, ¿no? Claro, porque son más horas de estudio y también más calidad en el estudio, porque tú al final puedes decir, ok, si alguien efectivamente quiere estudiar, con vela estudia. Te destrozas la vista, ¿no es cierto? No lees bien, entonces no captas todo lo que deberías captar. O sea, hay un tema de cantidad y calidad también, ¿no? Roberto, muchas gracias por venir a Punto Económico. Bastante interesante el estudio y creo que nos ha quedado bastante claro que probablemente hay cosas que no vemos en la ciudad. Si nos pusiéramos, digamos, con los ojos de las personas que están en las áreas rurales, vemos cuán importante es el impacto de tener electricidad como parte de la infraestructura para que estas mismas poblaciones también comiencen a crecer económicamente a través de chicos, digamos, con mejor educación, mejor informados, mayor productividad. Muchas gracias nuevamente por venir a Punto Económico e informarnos sobre estos temas. Muchas gracias. Y volvemos con más en la segunda parte de Punto Económico.